Bueno, don Walter, estamos nuevamente ante un proceso de negociación para el reajuste salarial de los empleados del sector público correspondiente al primer semestre del año 2015. Cuéntenos un poco cómo ha sido esa negociación que se ha dado entre las centrales sindicales, el Ministerio de Trabajo, también el Ministerio de Hacienda. ¿Cómo van esas negociaciones y cuál es el escenario que se está presentando en este momento? Bueno, en realidad hemos tenido dos reuniones. La primera reunión se convocó la semana anterior. En esa reunión se presentó una propuesta únicamente, que fue la propuesta de las centrales sindicales. Hay que tener presente que en este momento hay dos bloques sindicales en el escenario nacional. Un bloque que representa algunas organizaciones y otros donde estamos las centrales sindicales. El bloque de las centrales sindicales presentó una propuesta ese día, una propuesta donde nosotros solicitábamos un 437 para los grupos no profesionales y un 201 para los profesionales. Ahí estamos solicitando de que se reconozca el 0.94 de la inflación vencida, un 0.93 de la inflación proyectada, el índice de precios del consumidor, y además estábamos pidiendo de que se hiciera un ajuste técnico para los no profesionales. En realidad ahí la reunión no fue como nosotros la esperábamos, a raíz de que el ministro de Trabajo había hecho algunas declaraciones en medios de comunicación y un grupo sindical, un bloque sindical llegó y plantearon de que ellos no podían entrar a la discusión porque las declaraciones que había hecho el ministro variaban la propuesta que supuestamente ellos llevaban pero que nunca presentaron. A raíz de eso se suspendió la reunión, no se avanzó y se convocó para el día de ayer, martes, en horas de la tarde, a las 2 de la tarde. Nosotros, preocupados por esa situación, entablamos una conversación con el ministro de Trabajo y tratando de buscar por la vía del diálogo alguna solución para que no se firmara el reajuste vía decreto. El ministro nos explicó de que era difícil porque el ministro de Hacienda había planteado que no tenía margen para poder hacer otro incremento adicional, sobre todo para los grupos no profesionales, que era el que estábamos planteando nosotros, y a raíz de eso se hizo un contacto a través del ministro con don Helio Fallas, el ministro de Hacienda, y el día de ayer en horas de la noche, de la tarde-noche, tuvimos una reunión con don Helio Fallas. Ahí le planteamos nosotros la preocupación nuestra fundamentalmente por algunas razones. Primero, porque si se mantiene la negociación o la posición del gobierno respecto al reajuste salarial, se le estaría pagando un monto superior a los profesionales en relación a los no profesionales, porque los profesionales estarían recibiendo un 1.8% y los no profesionales recibirían un 0.94%. Don Helio nos explicó con lujo de detalle cuál es la situación que tiene el país en este momento en materia fiscal, cuál es la imposibilidad que tienen ellos de poder maniobrar, cuáles son los compromisos que tienen con el Fondo Monetario Internacional y las razones por las cuales a ellos se les dificultaría hacer un incremento mayor. Entonces, nosotros también le explicamos que habían algunos grupos de trabajadores, sobre todo no profesionales, que se habían quedado rezagados desde el momento en que se aplicó el percentil para los grupos profesionales y que la brecha salarial cada vez se iba ensanchando más entre profesionales y no profesionales. Sensibilizamos un poco, hablamos el tema del desenganche salarial, en el sentido de que en este momento cualquier incremento que se le aplique a los no profesionales ya no tendría impacto sobre el salario de los médicos como sucedía anteriormente, y que además los grupos no profesionales no tienen tantos pluses o beneficios salariales, digamos, como tienen los grupos profesionales. Entonces él entendió la situación. Después de una reunión de más de 2 horas, nos planteó de que iban a hacer una valoración, que iban a revisar los números, que desde luego ellos no se comprometían a directamente a
a cambiar el porcentaje que habían planteado, pero que iban a hacer el análisis y que el próximo lunes nos iban a tener una respuesta. Nosotros sentimos de que en realidad ellos se sensibilizaron con la posición que les llevamos, entendieron cuál es la situación de los sectores no profesionales y podría ser de que se abra una posibilidad, una ventanita, como decía el ministro de Trabajo, para que se reajuste un monto mucho mayor a los no profesionales, y desde luego nosotros entendemos que los profesionales no va a haber posibilidad de cambiar el porcentaje que hay en este momento. También nos comprometimos con ellos a realizar un trabajo conjunto para impulsar algunos proyectos que hay en la Asamblea Legislativa en materia fiscal, sobre todo para evitar la evasión y para controlar un poco más lo que es el tema tributario. Entonces hay algunos compromisos de esa naturaleza, pero nosotros sentimos que sí se abrió un espacio de diálogo, contrario a lo que están haciendo otros que ya están anunciando, están sonando tambores de guerra. Nosotros creemos de que podría haber alguna posibilidad de que lleguemos a algún entendimiento después de la próxima semana, cuando el señor ministro de Hacienda nos diga cuál es la situación y las posibilidades que habrían de mejorar el salario a los no profesionales. Don Walter, se habló mucho sobre el tema del desenganche y cómo este limitaba las acciones del gobierno para hacer un incremento significativo en el reajuste salarial de los trabajadores públicos, ya sea profesionales y no profesionales. En días anteriores ya se firmó el decreto que elimina parcialmente ese desenganche del salario de los médicos a los trabajadores del sector público. Entonces, ¿por qué no se hace una propuesta quizás más elevada en este reajuste salarial para los trabajadores del sector público si ya se ha desligado parte del desenganche, un tema que ANEP ha venido tratando desde hace mucho tiempo? Bueno, yo creo que en realidad se hizo una propuesta bastante importante. Nosotros propusimos un 4.37 para los no profesionales, tomando en cuenta precisamente de que en este momento ya hay un decreto que elimina el enganche salarial que teníamos con el sector médico. Sin embargo, el gobierno insiste en que en este momento las posibilidades que tienen son mínimas en razón de la situación tributaria del país. Nosotros hemos insistido, ayer lo reiteramos, en que el desenganche le abre una posibilidad al gobierno de poder reajustar los salarios de los grupos no profesionales y sobre todo le abre la posibilidad de cumplir con una de las propuestas de gobierno de la administración Solís que se había hecho al principio y que era mejorar los salarios de los trabajadores costarricenses. Nosotros creemos que esta es una buena posibilidad, que el hecho de que se haya firmado el decreto que elimina el enganche de los salarios del sector público con los profesionales médicos ya de por sí garantiza de que el impacto que van a tener las finanzas públicas no van a ser tan elevadas como en otras ocasiones. En eso insistimos ayer con el señor ministro de Hacienda. Yo creo que él entendió de que en este momento hay mayores posibilidades y por esa razón al final de la reunión él nos planteó de que se iba a hacer un estudio, un análisis para garantizar tal vez no el 4.37 que nosotros pedimos, pero sí algo más, porque en este momento si se aplica la fórmula del 2007 tendría que aplicarse la inflación vencida y sería un 0.94 como lo plantea el gobierno. Pero nosotros hemos venido insistiendo en que hay que mejorar los salarios de algunos grupos de trabajadores que se quedaron rezagados en el tiempo y algunos sobre todo que están por debajo del salario mínimo entre el sector público. Entonces este nuevo acercamiento con el gobierno yo creo que va a permitir de que podamos un poco avanzar en esa dirección de eliminar esa brecha salarial que hay entre profesionales y no profesionales. Don Walter, para que le quede claro a las personas que nos observan y nos escuchan, expliquemos un poco de qué trata el desenganche y un poco de cómo estaba ligado el salario de los médicos a la fijación salarial de los trabajadores del sector público, porque la gente normalmente oye hablar del desenganche, sin embargo hay muchas personas que no tienen claro realmente de qué se habla cuando se comenta del desenganche. Bueno, el desenganche o el enganche más bien que había del salario de los médicos con los trabajadores del sector público se debe a un artículo, al artículo 12 de la ley
la ley de los médicos, que se conoce ahora como la ley de los médicos, donde se estipulaba que los médicos tenían que mantener ciertas diferencias salariales con respecto a otros trabajadores del sector público. Y además en el reglamento de esta ley se estableció en el artículo 5, si no me equivoco, de que se iban a mantener algunos grupos de trabajadores como clases de referencia, digamos, ellos llaman puestos espejo o clases espejo, que lo que pretende es que en la medida en que se les suba el salario a esos trabajadores, se le tiene que subir 3 o 4 veces proporcionalmente el salario de los médicos. Y eso venía impidiendo de que se dieran reajustes salariales significativos para estos grupos. En el momento en que se firma el decreto, lo que se hace es sobre todo desligar a estos grupos de trabajadores, más que todos los no profesionales, porque los profesionales se mantienen, los no profesionales se les excluye como clases espejo, y entonces ya se puede incrementar el salario a estos grupos de trabajadores sin necesidad de que eso signifique un reajuste o un aumento para los médicos. Eso ya con el desenganche que se aprobó hace unos días en el Ministerio de Trabajo, que se llegó a la firma. Sí, exactamente, lo que se pretendía era desligar estos puestos de los salarios médicos con la finalidad de que se pudiera incrementar de manera significativa estos salarios sin que eso repercutiera en las finanzas de la caja y en las finanzas del país. Don Walter, en la pasada negociación del reajuste salarial para el sector público correspondiente para el segundo semestre del 2014, se dio un reajuste del 5,14% para los trabajadores no profesionales y un 4% para los trabajadores profesionales. ¿Podría usar esta situación el gobierno para indicar que en esta nueva negociación para el 2015 no va a aumentar el reajuste salarial, porque en la pasada negociación dio un aumento significativo, como no se daba hace mucho tiempo? ¿Podría usar este escudo el gobierno para no decretar un aumento realmente significativo en esta nueva negociación del 2015? Bueno, de hecho ellos están partiendo de esa lógica, de lo que ellos aplicaron en el semestre anterior, pero sin embargo hay que tomar en cuenta de que el semestre anterior se aplicó para algunos grupos de trabajadores la inflación vencida en ese momento, que era 4,14, y para otros grupos no profesionales se aplicó un aumento escalonado. Entonces los que recibieron un monto superior fueron los trabajadores que tienen más bajos salarios. Aún así, esos trabajadores que tienen bajos salarios siguen manteniendo una brecha muy importante con respecto a los grupos profesionales. Por esa razón es que nosotros estamos planteando que, a pesar de esa negociación salarial que nosotros reconocemos que hace mucho tiempo no se daba y que fue un porcentaje muy importante tanto para profesionales como para no profesionales, nosotros creemos que sí se debería hacer un esfuerzo adicional para que esos trabajadores no profesionales que aún siguen manteniendo un rezago se vean beneficiados con esta nueva negociación salarial. Nosotros consideramos de que el gobierno, a pesar de la situación fiscal, tendría tal vez un espacio para poder brindarle una mayor satisfacción a esos compañeros que en este momento están con salarios sumamente bajos, sobre todo en el gobierno central, y que podamos tal vez firmar un acuerdo donde reconozcamos ese beneficio adicional y además asumamos algunos compromisos. También hay que recordar, y así se lo hemos hecho ver al gobierno, de que las propuestas salariales no son únicamente el reajuste salarial. Nosotros estamos planteando otros aspectos. Por ejemplo, estamos hablando del percentil que se había aplicado a los profesionales y que para algunos supuestamente quedamos en el percentil 50, pero que posteriormente con los años se ha ido perdiendo. En este momento podría ser un percentil 40 o 35. Y para los no profesionales se aplicó también, pero todavía en una suma o en un porcentaje mucho menor, un 20%. Entonces estamos planteando la necesidad de revisar eso. Estamos planteando la necesidad de revisar el tema de los salarios mínimos. Estamos planteando la posibilidad de llevar el salario escolar de 8.19 a 8.33, que por un error técnico en el Ministerio de Hacienda se estableció en 8.19, pero que en realidad corresponde a un 8.33,
y son, digamos, aspectos que están contemplados dentro de la propuesta y que el gobierno podría valorar adicionalmente a lo que es el reajuste salarial. Por ejemplo, el tema del salario escolar no tendría que aplicarse de manera inmediata, eso tendría que aplicarse hasta enero del otro año, o podríamos negociar que no necesariamente sea este año, sino que sea el siguiente, pero que se entre en ese proceso de diálogo. Es un poco lo que nosotros hemos querido cuando nos acercamos. ¿Por qué? Porque en las reuniones que hemos hecho no ha habido posibilidad de dialogar. Lo que se ha hecho ahí es como una charanga, algo un poco, poca seriedad ha faltado en la discusión, y nosotros creemos de que había que buscar un espacio para donde seriamente pudiéramos hablar de todos estos temas.